Muy bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, a esta nueva entrega de mi podcast Caos, el orden que no entendemos. Y como les mencioné hace unos días, venía leyendo el libro, lo sigo leyendo, todavía no lo terminé, el libro La novena revelación de James Redfield. Y este libro me inspiró a hablar de varios temas. Justamente el título ya creo que dice bastante, pero bueno, se lo voy a ir aclarando, obviamente. Justamente el título es El Sol y la Luna como la proyección de las sombras parentales, de las sombras de nuestros padres, y como la sexta revelación de las nueve revelaciones que hay en este libro también se conecta o resuena mucho con estas analogías o con estos simbolismos que guardan el sol y la luna en relación a lo que representan o reflejan nuestros padres. Y también voy a meter acá un concepto de psicogenealogía que me parece súper interesante que se llama proyecto sentido. Ahora, en el transcurso del video vamos a ir desarrollando todo con más detalle, pero previamente les quiero comentar más o menos de qué va el libro este, La novena revelación. Bueno, como les decía, es un libro escrito por James Redfield, es una novela espiritual que habla básicamente de un protagonista, o mejor dicho, el protagonista que está en un viaje buscando un antiguo manuscrito aparentemente de la iglesia. Y este viaje lo lleva a Perú por una de estas casualidades, vamos a llamarlo así, de estas sincronicidades. Termina yendo a Perú en busca de este libro, de este manuscrito, de esta novena revelación, y ahí justamente durante su viaje va, va encontrando algunos indicios que tienen que ver con el despertar de la humanidad. Estas nueve revelaciones son un camino hacia el despertar de la humanidad. Entonces, este protagonista va descubriendo justamente las enseñanzas de este libro a medida que se va encontrando con aventuras, con peligros, con encuentros místicos también, que esto es súper interesante. Y cada revelación va dando una clave diferente para comprender la vida desde esta percepción de las coincidencias significativas hasta una especie de evolución espiritual de las dinámicas humanas, de los vínculos, de las relaciones que podemos tener. Y hay uno de los puntos en los que se hace mucho hincapié que tiene que ver con los dramas de control. Los dramas de control, desde este punto de vista, de la perspectiva de la novela, está muy relacionado con básicamente dinámicas de nuestra infancia, las dinámicas que percibimos de nuestro entorno cercano, sobre todo de nuestros padres. Pero vamos a hacer un enfoque particularmente en la sexta revelación, que es justamente el pasaje de esta novela que me inspiró a hacer justamente este episodio, porque creo que es a ver, todas las cinco revelaciones anteriores me parece que son súper interesantes y obviamente me falta terminar el libro, pero esta sexta revelación, sin duda, automáticamente se me vino la idea de relacionarlos con el Sol y con la Luna, porque nos invita de alguna forma a trascender las influencias de nuestra familia para descubrir nuestro propósito verdadero integrando justamente las sombras proyectadas de nuestros deseos, de nuestros padres, perdón, en una especie de síntesis superior. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Yo les diría que se queden para ver cómo voy a ir encajando todo esto de una manera que se entienda. Y como saben, obviamente el Sol y la Luna acá son protagonistas desde el punto de vista astrológico. Así que si están preparados, vamos, vamos a eso. Bueno, entonces, acá uno de los puntos que voy a empezar a detallar tiene que ver con el libro y justamente la sexta revelación. Que esta sexta revelación nos lleva, bueno, lo lleva al protagonista, voy a hablar en términos de la novela, en términos del libro, lleva al protagonista o a quien lea ese manuscrito a descubrir la identidad espiritual integrando las visiones de los padres. Cuando hablo de las visiones de los padres, estoy hablando de
una cuestión que está muy ligada a las expectativas conscientes o generalmente inconscientes que nuestros padres depositan en nosotros. Entonces, acá en el libro se hace referencia a lo que son los dramas de control. Estos dramas de control son, como les mencionaba hace un rato, son esta especie de dinámicas o de tendencias, de patrones de comportamiento, vamos a ponerlo así, patrones de comportamiento que podemos llegar a adquirir según el tipo de vínculo que hayamos tenido con nuestros padres. Y acá en este libro mencionan a los dramas de control como los siguientes. Son el intimidador, el interrogador, el distante y el pobre de mí. El pobre de mí lo podríamos poner como el víctima. Y acá también en el libro van desarrollando como ejemplos. Dicho sea de paso, voy a leer algunos fragmentos de manera textual del libro porque creo que va a ayudar mucho a ejemplificar esto que estoy diciendo todo. Por otro lado, el sol y la luna. Vamos a hablar justamente del Sol y la Luna. ¿Qué implica? ¿Qué significa el Sol y la Luna en este sentido de, bueno, o cómo relacionamos al Sol y la Luna? ¿Cómo relaciono yo el Sol y la Luna en este libro y con lo otro que voy a hablar, que es el proyecto sentido? Desde el punto de vista astrológico, el Sol representa la visión de propósito, la visión de la identidad. Es lo que generalmente asociamos al Padre, la visión del Padre. Tengamos en cuenta que el Sol es nuestro ego y cuando comprendemos que el ego es una herramienta indispensable además, es una herramienta no solamente indispensable, sino que inevitable para estar desarrollando la conciencia que nosotros vinimos a desarrollar. Eh, Porque mientras estemos encarnados, mientras seamos seres humanos, estamos acá y tenemos, vamos a llamarlo así, frugalmente o muy livianamente un propósito. Desde mi concepción podemos tener múltiples propósitos o podemos tener como un propósito muy global que, valga la redundancia, engloba un montón de subpropósitos en el medio, pero es como si hubiera una especie de línea, una línea, una columna vertebral que nos va guiando hacia el encuentro de ese propósito o hacia el desarrollo del mismo. O sea, desarrollar una vida con propósito. Entonces, esto viene a representar el sol, la figura del Padre, la figura de lo que nosotros venimos a desarrollar en esta encarnación, en esta vida, el desarrollo también y el despliegue de la conciencia. Si bien este tema es un tema muy filosófico, que es la conciencia, pero no voy a entrar en esto porque me voy a ir de los parámetros que tengo medianamente establecidos ahora, el desarrollo de la conciencia o el despliegue de la conciencia que les decía antes, y eso es, el sol muestra dónde brillamos con autenticidad nosotros. Otro de los puntos importantes acá es la luna, que la luna suele estar vinculada, suele no, representa, refleja a nuestro mundo emocional, nuestras necesidades de contención, de afecto, de protección, y todo esto refiere generalmente a nuestra madre. Entonces tenemos los dos arquetipos principales acá. ¿Ok? Y estamos hablando en términos arquetípicos, que se entienda. No siempre en una carta natal el sol va a representar necesariamente al padre y la luna necesariamente a la madre. Sí van a representar arquetípicamente las figuras de propósito, de conciencia, de ego, el sol, de incluso alguna figura de autoridad. Esto suele ser más Saturno, pero también es la figura a la que nosotros intentamos imitar de alguna manera. Tengamos en cuenta que el sol es lo único que brilla en nuestro sistema solar y todos los demás astros reflejan la luz del sol. Y por otro lado tenemos a la luna, donde la luna es esta energía mucho más subjetiva, más perceptiva, sensible al entorno. Es una esponja que absorbe la información que está en el entorno. De hecho, a tal punto es esponja que la luna es una especie de repetidor de experiencias. Muchas de las cosas que vivimos en nuestra infancia e incluso durante nuestra gestación se va guardando biológicamente en nuestras células y simbólicamente, desde el punto de vista de la astrología, se va guardando en la luna. Todo esto que va sucediendo en la gestación y los primeros 7 años de vida es lo que va conformando nuestro mundo emocional, nuestra
percepción, importante destacar esto, es percepción, no es necesariamente realidad indiscutible, sino que es como lo percibimos nosotros acerca de qué es nutritivo, qué representa protección, qué representa contención y afecto, y todo esto suele estar muy ligado a la madre. Es por eso que también desde un punto de vista psicológico, no solamente astrológico, de hecho la astrología que practico yo es psicológica evolutiva, entonces desde un punto de vista psicológico y simbólico astrológico, la luna refiere justamente a todo el arquetipo materno, ¿ok? Entonces, el vínculo con esa energía maternal, que bien pudo haber sido ejercida por una abuela, por un padre también, un padre aunque sea hombre, acá hay que desconceptualizar o deconstruir estos conceptos como hombre, mujer, yin y yang, femenino, masculino. Me gusta más hablar de yin y yang, que tal vez parece más neutro ante nuestros oídos y cómo lo conceptualizamos. Pero podemos hablar sí de energía más receptiva, más energía de absorber las cosas. Entonces, el Sol, propósito, dirección y destino, si se quiere, donde nosotros brillamos con autenticidad, y la Luna, qué es lo que nosotros percibimos y necesitamos. La Luna puede estar, o mejor dicho, la Luna puede darnos indicadores, según los aspectos astrológicos que haya en nuestra carta natal, de ciertas distorsiones. Es decir, nosotros vamos a ir repitiendo a lo largo de nuestra vida todo eso que absorbimos, y de esa misma manera vamos a ir a buscar lo que consideramos que es nutritivo, afectuoso y demás. El tema es que cuando esta luna, esta configuración del simbolismo lunar está distorsionada, vamos a ir a buscar lo que pensamos que es nutritivo, afectuoso y protector de una manera que probablemente sea disfuncional para nuestro bienestar. Entonces, tenemos la sexta revelación del libro que nos habla un poquito de los dramas de control. Tenemos al Sol y a la Luna que nos habla también de las proyecciones que tienen que ver con nuestros padres. Y acá voy a meter el proyecto sentido. El proyecto sentido, aclaro, yo no soy un experto en psicogenealogía, pero sé más o menos por dónde va, lo suficiente como por lo menos para aclarar este concepto e interrelacionarlo con lo que venimos hablando. El proyecto sentido tiene que ver con el deseo o el mandato inconsciente que los padres proyectan en el niño en gestación. Dicho de otra manera, el proyecto sentido es lo que nuestros padres, consciente o inconscientemente, esperan que nosotros hagamos en nuestra vida. ¿Ok? O sea, ¿cuáles son las expectativas que nuestros padres, consciente o inconscientemente, depositaron en nosotros al estar existiendo, al estar habitando la vida? Entonces, esto me parece que va configurando algo súper interesante, porque a medida que vayamos avanzando y vayamos leyendo algunos de estos fragmentos del libro, creo que va a quedar más claro, van a quedar más claros algunos de los ejemplos. Entonces, la sexta revelación nos habla básicamente de la identificación de los dramas de control, que son estas estrategias inconscientes para obtener energía. Hay un punto que viene, obviamente, de antes del libro. Si no recuerdo mal, es la quinta o la cuarta revelación, creo que es la quinta revelación, que nos habla de cómo nosotros obtenemos energía, ¿ok? Cómo el ser humano va obteniendo energía. Esto de obtener energía, los que son un poco más místicos lo tienen un poco más claro, los que son un poco más racionales probablemente les resulte difícil de entender, o incluso estén muy escépticos, pero si piensan muy internamente en situaciones donde ustedes entraron a un lugar o estuvieron en algún contexto social y tuvieron esa sensación de que algo no les vibraba bien o algo tal vez les vibraba súper bien, bueno, ahí es donde empiezan a jugarse las dinámicas estas de obtener energía. Hay algunas personas que, según el drama de control en este sentido de la novela, cuando algunos dramas de control operan en ellos, pueden obtener energía. Por ejemplo, hay gente
que puede obtener energía de otros mediante hacerse las víctimas. Porque cuando se hacen las víctimas, están buscando de alguna manera, primero, que sean visibles y segundo, que tener reconocimiento. Y lo hacen desde el punto de vista del victimismo. ¿Por qué? Porque ahí viene el otro para atender sus necesidades. Después están los otros dramas de control, que muchas veces está la prepotencia, el, el- me salen los juegos de poder y sumisión, digamos, el maestro y el esclavo, donde tenemos estas dinámicas donde tiene que haber uno que se pone en un rol de prepotente, de omnipotente, de controlador y demás, pero para que esa dinámica fluya tiene que haber uno que sea sumiso, si no, no hay flujo ahí. Entonces acá es donde se van jugando estas dinámicas de obtener energía. Y hay muchas maneras esto también más a nivel personal, más a nivel psicológico o energético, hay muchas maneras, primero, de darse cuenta y segundo, de hacer algo al respecto para que eso no nos drene, sobre todo. Y no nos drene cuando estamos del lado del punto más vulnerable, si se quiere, pero tampoco de abusar del uso de la energía. Todos tenemos mecanismos de control, todos tenemos dramas de control. Entonces, voy a pasar a leer algunos de los fragmentos acá para ir ejemplificando estas cosas. Acá uno de los fragmentos dice, están hablando el protagonista y el padre Carl, que es otro también de los protagonistas del libro, donde el padre Carl viene a ser una especie de guía que lo ayuda al protagonista a ir entendiendo su propia identidad, o sea, a que se vaya dando cuenta de cuál es su propósito, de cuál es su misión, pero más allá de su propósito y su misión, que se dé cuenta quién es. Y esto de darse cuenta quién es tiene que ver con dejar de sostener máscaras de aquellos que no somos, porque estamos utilizando dramas de control de un punto de vista inconsciente para obtener energía. Entonces, acá dice, leo textualmente, el primer paso en el proceso de poner las cosas en claro consiste para todos en traer a la conciencia nuestro drama particular de control. Cada persona debe reinterpretar su experiencia de familia desde un punto de vista evolucionista, desde un punto de vista espiritual, y descubrir quién es en verdad. Una vez que lo hacemos, nuestro drama se desvanece y nuestra vida real despega. Otro de los fragmentos, porque la verdad que hay varias partes del texto que están buenas, pero si no tendría que leer no sé, varias páginas. Otro de los fragmentos dice lo siguiente. Si una persona es sutil en su agresión, si encuentra fallas y lentamente socava su mundo para obtener su energía, como vimos en el caso de su padre, hablando del padre de otra persona, esa persona sería una interrogadora. Y acá también un pequeño espacio. El orden de los dramas es intimidador, interrogador, distante y pobre de mí. Las personas distantes crean interrogadores y los interrogadores hacen que la gente sea distante. Esto básicamente nos está mostrando que no puede haber uno sin el otro. O sea, si existe uno en un vínculo, tiene que existir el opuesto. Inevitablemente tiene que existir el opuesto. Lo cual, esto también resuena mucho con lo que tiene que ver con estas energías yin y yang, con esta cuestión de polaridad, de dualidad, etcétera, etcétera. Tiene que haber una especie de equilibrio. Si existe uno, existe el otro. Esto lo hablé hace mucho tiempo en alguno de los episodios. Me parece que en uno que hablé acerca de Venus y Plutón, véanlo, yo creo que ese episodio está muy bueno realmente, porque habla mucho justamente de los deseos, de los miedos, del control, de los celos, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema, pero creo que ahí había mencionado algo que tiene que ver con estas dinámicas de juegos de poder. Por lo tanto, repito esta parte, las personas distantes crean interrogadores y los interrogadores hacen que la gente sea distante. Es así como se perpetúan los dramas de control. Pero recuerde, hay una tendencia a ver estos dramas en los demás y pensar que nosotros estamos exentos de esos mecanismos. ¿Qué quiere decir básicamente con esto de, por ejemplo, interrogador y una persona distante?
en uno de los pasajes que mencionan, que acá no lo tengo, creo que no lo tengo referenciado puntualmente, pero en uno de los pasajes habla justamente de cómo el padre del protagonista era una persona que le preguntaba muchas cosas al hijo. Y en muchos casos lo hacía con la intención de buscar un error. ¿Ok? Pero más allá de eso, el tema de estar constantemente preguntando, interrogando más que preguntando, hacía que el hijo, el protagonista en este caso, muchas veces no supiera las respuestas. Lógicamente, porque era un niño. Entonces, el no saber las respuestas correctas, o por lo menos no dar las respuestas que el padre esperaba, fueron generando una desconfianza en sí mismo. Por lo tanto, el mecanismo de defensa ante eso es empezar a tomar distancia. Por lo cual, cuando uno es distante, lo que hace es generar interrogadores. ¿En qué sentido? Otro de de los pasajes que mencionan acá en el libro es que dicen, como, como te pasó a ti en un momento particular, por una situación que había vivido el protagonista, que tomaste distancia, te alejaste y te pusiste como una especie de tipo misterioso. No querés hablar, te cerrás, pero estás ahí como se te ve dubitativo, se te ve reflexivo, y, pero como si de alguna manera estuvieras queriendo que te vean. Y esto no es una cuestión de reconocimiento, sino que es una cuestión de que el protagonista, está pasando por una situación de autocuestionamiento de todo lo que está viviendo, pero decide tomar distancia en lugar de abrirse a compartir su experiencia. Entonces, esto de tomar distancia lo que hace es generar que alguien más se acerque a preguntar. Y al no tener las respuestas, genera más distancia todavía. Esto es un mecanismo que se va retroalimentando. Cuando uno no es consciente plenamente de cómo funciona, acá estoy haciendo, digamos, algunas analogías que en el libro obviamente no están explicadas de manera psicológica, sino de manera energética o espiritual o mística. Bueno, tiene su correlato psicológico. Funciona bastante como lo mencionan ahí en el libro. Por eso digo que estas personas, estos interrogadores generan personas distantes y los distantes generan a su vez personas interrogadoras. ¿Cómo se resuelve este conflicto? Bueno, en el libro también lo menciona, pero no vamos a hablar necesariamente de eso ahora. Por lo tanto, acá vamos a hacer como una especie de resumen. Justamente el protagonista dialoga con el padre Carl, el padre Carl, que justamente es el guía que lo lleva a entender o saber quién es él en realidad. El protagonista también reconoce que ambos de sus padres eran interrogadores, pero bueno, y esto lo llevó a volverse una persona distante. Por ejemplo, el padre valoraba la alegría, la aventura, vivir plenamente, pero enfrentaba la mala suerte. Esto voy a hablar acá de los arquetipos posibles que tienen que ver con... bueno, los arquetipos posibles no, sino los arquetipos del Sol y la Luna y los símbolos astrológicos posibles que pueden estar representados en la carta natal del protagonista. La madre era una persona más bien dedicada a la iglesia, al servicio, a la obediencia, muy fiel hasta su muerte, que murió por Parkinson. Entonces, si acá empezamos a pensar un poquito en términos astrológicos, si tenemos del punto de vista del protagonista, el padre del protagonista era una persona que valoraba la alegría, la aventura, vivir plenamente, pero enfrentaba mala suerte de alguna forma. Esos primeros tres conceptos, esto es una hipótesis, obviamente, pero esos primeros tres conceptos resuenan mucho con Sagitario, ¿ok? Con una energía sagitariana, jupiteriana, una energía tal vez de casa 9 también, podría ser un sol en casa 9. No cualquier sol, pero algún sol en casa 9 podría llegar a ser. Pero esa sensación de mala suerte que percibía el padre y esa rigidez que también muestra el padre con el protagonista, bueno, de lo que el protagonista menciona de que el padre representó para él, tiene un tinte saturnal de alguna manera. Entonces podríamos suponer que tal vez el padre era un sagitariano, pero que tenía un Saturno muy fuerte. O dicho de otra manera, independientemente del signo solar del padre, el signo solar del protagonista. Tal vez el protagonista era un sol en Sagitario, con una cuadratura a Saturno, por ejemplo, en Virgo.
¿Por qué? Porque teníamos del otro lado a la madre, que era una persona dedicada a la iglesia, al servicio, a la obediencia, muy fiel, muy de dar, muy entrega. Esto puede resonar mucho a una energía pisciana, a una energía, si bien está la iglesia involucrada, ahí el tema de servicio y de espiritualidad, porque la iglesia en el campo más amplio, o en el concepto más amplio, en realidad refiere a la espiritualidad. Por lo tanto, la madre podría encarnar bien un arquetipo pisciano desde la percepción del hijo. Por lo tanto, acá podríamos tener, por ejemplo, que el protagonista era un sol en Sagitario, una luna en Piscis y un Saturno en Virgo, por ejemplo. Entonces acá se van configurando tensiones y estas tensiones hacen que la percepción del protagonista respecto a sus padres lo llevara a tener contradicciones internas entre quién debo ser. O sea, quién debo ser si ambos demandan de mí, exigen de mí que sea de una u otra manera. Y esto es algo que podemos relacionar perfectamente con el proyecto sentido. La clave de todo esto es, pequeño spoiler porque se los voy a ir aclarando un poquito más adelante, la clave de todo esto es que podamos hacer síntesis. O sea, que podamos hacer síntesis de las visiones conscientes o inconscientemente proyectadas de nuestros padres en nosotros. Es decir, como el sentido de nuestra vida o el propósito de nuestra vida está en hacer una síntesis de las visiones que ambos padres o nuestro entorno familiar espera de nosotros. Esto también lo podemos llegar a relacionar con lealtades familiares que podríamos llegar a ver también en constelaciones familiares. Entonces, como van viendo, todo esto es un lindo berenjenal, una linda ensalada de un montón de conceptos. Espero que me estén siguiendo con todo esto. Para cerrar un poquito con este tema, con este resumen de lo que vine diciendo hasta ahora, esta sexta revelación justamente nos lleva a integrar esas visiones en una síntesis superior, que es esta, por ejemplo, la espiritualidad que combine el crecimiento personal con el servicio. Y esto puede reflejar justamente el proyecto sentido como propósito heredado, como esta proyección de las sombras. Cuando hablo de sombras, en este sentido no estoy hablando de algo negativo, sino incluso muchas veces de ese aspecto inconsciente que nuestros padres ni siquiera saben. O sea, probablemente nunca nos dijeron, probablemente en algún momento conceptualizaron, probablemente fueron sus deseos frustrados que depositaron en nosotros para que nosotros podamos hacer esa síntesis. Y eso muchas veces genera conflicto. Y este conflicto nos aleja de nuestra esencia. Este conflicto se refleja desde el punto de vista de la novela en este operando de los dramas de control que inconscientemente nos dominan. Básicamente son los comportamientos automáticos que tenemos, esencialmente. Por otro lado, tenemos al padre Carl. Por otro lado, tenemos al padre Carl y Will, que es otro de los protagonistas. Will es como una especie de guía. No es necesariamente un guía espiritual, sino un guía. No es un guía turístico porque no están haciendo turismo, pero es la persona que conoce el entorno, que conoce el lugar por el cual están viajando ahí por las montañas peruanas. Entonces, hay un pasaje en el libro en el que tanto el padre Carl y Will van ilustrando de alguna manera la sexta revelación a través de contar sus propias historias. Por ejemplo, el padre Carl era el hijo de un padre pobre de mí, un padre víctima, que estaba muy orientado a la realización, a objetivos, algo que podríamos asociar mucho a Capricornio, por ejemplo, a Saturno, y a una madre muy distante, también de mucha intuición, mucha mística. Acá opera mucho, todas las historias opera mucho esta dinámica medio Virgo, Piscis, Sagitario, también está muy presente Capricornio. Entonces, el padre Carl considera que su síntesis es justamente ayudar a otros a encontrar su propósito
combinando realización y guía intuitiva. Entonces imagínense que es un poco las contradicciones internas que nosotros podemos llegar a tener y que podemos empezar a comprender mejor cuando interpretamos una carta natal, nuestra carta natal, empezamos a darnos cuenta que los conflictos, las tensiones, las cuadraturas, las oposiciones son energía de estructuración, son desafíos, pero son energía de construcción, son energía que nos demanda tiempo. De hecho, se consideran que son dinámicas bastante saturnales. ¿Por qué? Porque son incómodas, pero son las que forjan la identidad. Y cuando forjamos una identidad bien entendida y bien integrada, en realidad estamos siendo lo mejor que podemos ser. ¿Ok? Y estas dinámicas no se van a ir. Van a estar ahí operando constantemente. Cuanto menos resistencia ofrezcamos a esto que es, más en plenitud podríamos vivir. Y cuando digo ofrecer menos resistencia, no estoy diciendo negar lo que está. Todo lo contrario, es aceptar que sos dual, que sos contradictorio o contradictoria, que no hay una perfección, que no existe el equilibrio pleno, sino que es una búsqueda constante. Es una oscilación que necesita movimiento, que necesita dinámica. Cuando somos conscientes, sí, tal vez podemos evitar irnos a los extremos. Cuando operamos desde la inconsciencia, nos podemos ir demasiado a las puntas y eso nos aleja de nuestro centro. Entonces, hay otro fragmento que dice: para mi padre lo importante era la realización. Mi madre era muy intuitiva y mística. Me di cuenta de que mi vida era una síntesis de los dos puntos de vista. Trataba de descubrir cómo somos guiados internamente hacia la misión que solo nosotros podemos cumplir. En el caso de Will, el otro también personaje que hay acá en esta historia, es un hijo de padres interrogadores, donde el padre tiende mucho a la perfección, muy de un humanismo y no solamente humanismo, sino una filosofía muy occidental de la lógica, de lo tangible, de lo corroborable, y una madre que está más orientada a lo que es la iluminación, el desapego de la filosofía oriental. Y la síntesis para Will es justamente hacer una integración de estas filosofías orientales y occidentales. De hecho, uno de los fragmentos dice: el padre de Will era un novelista alemán para el cual el destino último de la raza humana era perfeccionarse. Fíjense qué aspiraciones tenía el tipo. O sea, el padre de Will era un novelista alemán. Ya lo pone en un lugar de cierta conexión bueno, con la mente, por un lado obviamente, pero con las ideas. Y eventualmente tenía una aspiración de algo grandioso. ¿Ok? Grandioso en términos relativos, subjetivos, pero grandioso desde su punto de vista. De hecho, él decía, el padre de Will, que el destino último de la raza humana era perfeccionarse. Después, cómo se perfecciona la raza humana es otra cuestión. La madre de Will sostenía que la vida consistía en alcanzar una iluminación interior. Entonces, estas dos personas, padre y madre de Will, lo fueron preparando a él para trabajar en la integración de los principios, en las diferencias principales de los puntos filosóficos entre las culturas orientales y occidentales. ¿Cuál es la conexión astrológica y psicogenealógica que podemos llegar a encontrar acá? Bueno, por un lado tenemos al Sol, que es el padre, la autoexpresión, la aventura. Por ejemplo, podría ser un Sol en Sagitario para el padre del protagonista, lo que hablábamos antes. La Luna podría ser una Luna en Piscis porque representa la seguridad emocional, la simbiosis, la fusión, la espiritualidad. Y acá es donde podemos ver, por ejemplo, algunos aspectos Sol-Luna, una cuadratura, una oposición. El ejemplo que les di antes, ¿no? Un Sol en Sagitario, una Luna en Piscis, un Saturno en Virgo. Que esto puede hacer algo complejo. Y el proyecto sentido sería integrar aventura y servicio. Entonces,
cómo se cómo se integran estas dos perspectivas. Y acá es donde viene la creatividad. La creatividad creo que emerge cuando uno acepta lo que es, básicamente. Y, y esto de la creatividad, acá estoy relacionando otra cosa que no se me había ocurrido antes, pero la creatividad rara vez es crear algo nuevo plenamente desde cero, sino que es hacer una integración, hacer una síntesis de todas las experiencias y conocimientos adquiridos, muchos de los cuales son inconscientes. O sea, podemos hacer algo disruptivo cuando mezclamos cosas que nadie había mezclado antes. Pero eso, digamos, estamos mezclando cosas, no estamos necesariamente creando algo de cero. Es difícil, por lo menos en nuestra experiencia humana, crear algo 100% de cero, porque ya somos materia, ya somos un conglomerado de partículas y moléculas, y cualquier cosa que utilicemos para crear algo, justamente ya tiene su propia estructura. Por lo tanto, la creación de algo nuevo probablemente no sea conceptualmente tal, sino que sea más bien una transmutación de formas, una transformación de formas. Transformación, exactamente, es cambiar de forma. Por lo tanto, acá, como para hacer una breve síntesis, ¿no? Justamente el protagonista descubre que sus padres, ambos interrogadores, lo llevaron a ser distante, que su padre vivía más por la aventura, su madre por la fe, y el proyecto sentido, que podía estar perfectamente reflejado por una cuadratura, una oposición Sol-Luna, con un aspecto tal vez Saturno involucrado ahí, es integrar estas energías en una espiritualidad que lo haga crecer. Y en el caso del padre Carlos, de Will, bueno, también encuentran su propósito al trascender la sombra de sus padres. Es decir, una vez que saben quiénes son, saben cómo operan, empiezan a darse cuenta de los dramas de control que frecuentan, que automáticamente dominan sus vidas. Y esto viene de saber de dónde vengo. O sea, saber quién soy es saber de dónde vengo. Y una vez que entiendo de dónde vengo, es más probable que podamos romper con ciertos patrones, porque tal vez no sea una cuestión de romper, sino, como decía antes, de transformar. Y esto de transformar también lo podríamos relacionar con hacer una especie de alquimia energética. Vamos a hacer una lectura de algunos otros fragmentos. Hay una pregunta que surge sobre el propósito familiar, que dice lo siguiente. El proceso de descubrir nuestra verdadera identidad espiritual implica contemplar toda nuestra vida como una larga historia, tratando de encontrar un significado más elevado. Empiece haciéndose esta pregunta. ¿Por qué nací en esa familia en particular? ¿Cuál puede haber sido el propósito? Acá les hago yo una pregunta. O sea, si ustedes se pusieran a pensar en esto que acabo de mencionar, ¿cuáles creen que fueron los motivos por los cuales ustedes nacieron? Es muy difícil, a veces creo que es muy difícil cuestionarse estas cosas. Probablemente uno no encuentre una respuesta válida. Y como mencioné en el video de mi diseño humano, en mi caso puntualmente, mi objetivo no se trata de encontrar respuestas, sino que se trata de hacer las preguntas correctas, de cuestionar, porque a través del cuestionamiento, a través de hacer estas preguntas, se estimula también se estimulan las ideas y se estimula nuestra capacidad también de percibir una verdad diferente a la que vivimos, porque no la cuestionamos, justamente. Entonces, si nos cuestionáramos, si se cuestionaran ustedes, ¿por qué nací en la familia en que nací? O dicho de otra manera, ¿para qué nací en la familia en que nací? ¿Cuál fue el sentido? Acá hay otras vertientes también. Hay algunos, del punto de vista más esotérico, más espiritual, que afirman que nosotros elegimos encarnar en un cuerpo en particular, que nosotros elegimos nuestra familia antes de encarnar. Yo no tengo claro que sea así. Ocasionalmente puedo creer que sí. En algún momento
creí que podía ser así, en otro momento me empecé a cuestionar, digo, ¿por qué? ¿Por qué debería ser así? Y si fuera así, ¿no sería que está ya todo muy predeterminado, muy predestinado? Entonces, eh, bueno. Y después incluso las preguntas que muchas veces les hago a estas personas que afirman esto con tanta certeza y eventualmente son personas que han tenido unas experiencias de vida de mucha crisis, de mucha transformación, de mucho dolor, que eventualmente también lo siguen atravesando, lo siguen experimentando. Eh, y en algunos casos tienen esta creencia, pero al mismo tiempo reniegan de lo que es, como es. Aclaro, es normal muchas veces renegar de lo que es, como es. Es la no aceptación de lo que es. Y la no aceptación generalmente nos genera sufrimiento, nos genera remordimiento bueno, depende cuáles sean las causas que nos llevaron a ciertos contextos. Sin embargo, muchas veces no hay una causa específica. De hecho, las preguntas que muchas veces les hice a estas personas es, bueno, pero si vos decís, si vos tenés la creencia de que tu alma eligió encarnar en esta familia y demás, ¿para qué te haces drama? O sea, ¿cuál es el drama? ¿Cuál es el sufrimiento que estás sosteniendo si vos elegiste, si tu alma eligió esto? O sea, si tu alma eligió esto y te entregás al propósito del alma, ¿no sería más conveniente que dejes de sufrir? Obviamente esto parte desde un plano lógico, pero si lo pensamos un poco y si lo sentimos, es acepto que mi alma eligió esto para que yo aprenda lo que tengo que aprender. Y también algo que escuché hace unos días y me hizo sentido, tengo también mis dudas, muchas veces escuché, yo también lo digo, que somos un alma viviendo una experiencia humana. eh, y también, en realidad, ¿qué es lo que venimos a hacer a la Tierra? Muchos dicen que venimos a reconectarnos con la espiritualidad y demás. Probablemente en el fondo sea eso, porque venimos a la humanidad, venimos a la Tierra, a la materia, como una cuestión divisoria, como una cuestión de salimos de la unidad, de lo que creemos que es unidad, yo no tengo comprobación, pero salimos de la unidad, entramos en dualidad, contradicción, bueno, malo, blanco, negro, yin, yang, femenino, masculino, hombre, mujer, no sé lo que sea, Aries, Libra, eh, y de repente estamos sufriendo por eso. Y al fin de cuentas podemos volver a esa fuente. Cuando morimos, cuando se dice que trascendemos, estaríamos volviendo a la fuente. ¿Estaríamos volviendo a la fuente? ¿Realmente sería así? ¿Realmente dejaríamos la dualidad para volver a la unidad? De nuevo, yo no me morí todavía, que yo sepa. No sé si es la primera encarnación que hago o la 25ª, no tengo idea. Algunos que me hicieron registros acálicos dijeron que soy un alma vieja. Bueno, puede ser que sea viejo, estoy un poco pasado de canas, pero no sé, y tal vez no importa. El punto es, para no divagar demasiado y para no perderlos, el punto de cuestionamiento que hago es, si tu alma eligió estar acá y venimos a vivir una experiencia humana, somos un espíritu, somos un alma que decidió venir a una experiencia humana, por lo cual venimos a ser humanos, ¿cuál es el afán de ser espirituales? Si vinimos acá a aprender lo que es la vida terrenal. Porque tal vez en otra dimensión, bueno, como no tenemos estas tres dimensiones que de algo tangible, del contacto con el placer, el dolor, etcétera, en la quinta dimensión probablemente esto no exista. Y algún alma curiosa dijo, che, ¿cómo es vivir en la Tierra? Y vamos a vivir en la Tierra, vamos a ver qué pasa. Bueno, y ahí estamos. Y después llegamos a la Tierra y, no, sabés que no quería estar acá. Bueno, no sé. O sea, de nuevo, afiancen sus creencias o cuestiónenselas para sufrir lo menos posible. Porque la vida es sufrimiento, venimos a eso. Bueno, no solamente a eso. No soy partidario de que todo en la vida sea una pena, una penuria. Por ejemplo, esto que estoy haciendo a mí no me da pena para nada. Me da pena no haberlo hecho antes, tal vez. En fin. Otro fragmento que dice, ¿se entiende algo hasta acá? Vayan dejándome en comentarios ahí lo que quieran. No, estás revolado, estás diciendo cualquier cosa. Ah, sí, opino algo parecido. Bueno, ya saben. Me gusta volar con estas cosas. Otro fragmento.
que tiene que ver con las visiones de los padres, que dice: mi padre pensaba que la vida consistía en maximizar el hecho de estar vivo, su alegría por ser quien era, y trató de perseguir ese objetivo. En cambio, mi madre creía más en el sacrificio y en pasar el tiempo sirviendo a los demás, negándose a sí misma. Pensaba que ese era el mandato de las escrituras. De nuevo, acá podemos ver, astrológicamente podemos ver muy claramente las dos macrovisiones tan diferentes del padre, que en el protagonista se manifiestan probablemente en tensiones entre su sol y su luna. Podríamos incluir a Júpiter, a Saturno. De nuevo, estoy haciendo muy sintético esto, simplemente para intentar confundirlos lo menos posible o dejarlos en un mar de dudas habitable. Cuando, cuando el tipo dice: mi padre pensaba que la vida consistía en maximizar el hecho de estar vivo y su alegría por ser quien era, habla de una especie de optimismo, habla de una especie de también, una especie de entrega. Yo vine acá y voy a aprovechar al máximo estar vivo. Pues es una energía muy de fuego, podría ser Aries, podría ser Leo. A mí me resuena mucho a Sagitario, también por ese optimismo. Y también en la progresión de los signos, en este caso de los signos de fuego, Aries es como una llama demasiado explosiva, Leo es una llama que está un poquito más dosificada, que tiene su brillo, y Sagitario es una llama que es más cálida, que ofrece más calidez, o sea, que sabe digamos, proveer calor sin quemar. Aries tal vez se quema. Leo puede ser como demasiado intenso y Sagitario sabe regularse porque, casualmente Sagitario es un signo mutable. Entonces sabe cuándo sí y cuándo no. Hablo de cuando está bien integrado, porque cuando está mal integrado Sagitario, cuando está mal integrado Júpiter, o un Sol aspecto Júpiter, sobre todo si es de tensión o de cuadratura, incluso de conjunción, hay una exageración y una exacerbación de las cosas, a tal punto que niegan la realidad. ¿Ok? Y si hay una luna en Sagitario o una luna en aspecto tenso con Júpiter, esto también se ve mucho. Como esa confianza excesiva en las cosas, en la vida misma, en la prosperidad, que probablemente los haga vivir más plenamente, pero la realidad tarde o temprano va a venir y te va a pedir que te enfrentes a eso. Los tránsitos de Saturno van a aparecer igual. En algún momento vas a tener un tránsito de Saturno en oposición a tu Sol o a tu Luna o lo que sea, y te va a decir: bueno, macho, o lo que sea, ya es momento de hacerse cargo y no tenés escapatoria. No, no, no es conveniente para el desarrollo de tu alma escaparte. No es conveniente para ser quien sos negar lo que sos. Negar que este conflicto también es parte de lo que va a forjar tu identidad y que te va a ayudar también a sacarte las capas, sacarte las máscaras de eso que no sos. Y por el lado de la madre, bueno, que era más pensar en el sacrificio, en servir a los demás. Acá hay una clara postura muy luna en Piscis, luna en aspecto con luna o sol, eventualmente, con Neptuno, con casa 6, casa 12. La casa 12 está muy relacionada a lo que es la reclusión y al sacrificio. El sacrificio, bien entendido, es el oficio sagrado. Y este oficio sagrado es entrega pura. Y cuando hablamos de entrega pura, es una entrega sin esperar nada a cambio. El tema es que cuando esto se distorsiona en este plano, en este plano de dualidad de materia que habitamos, nos negamos a nosotros mismos. Entonces, esta visión, esto lo hablé hace un tiempo, esta visión altruista que podemos tener de la vida, muchas veces muy ligado a, como decía también, a Piscis, a Virgo también, incluso a veces a Sagitario, bueno, hay Cáncer, algunos otros signos también, pero vamos a quedarnos con el concepto de altruismo. Muchas veces es caer en un drama de control, porque lo que estamos esperando es que con todo lo que doy por todos, ¿cuándo me van a dar algo a mí? Esto es una manipulación pasiva y muy a largo plazo, porque lo que estamos buscando es reconocimiento. De nuevo, no estoy diciendo que estar al servicio esté mal. Lo que está mal
es cuando lo hacemos desde un punto de vista no integrado, cuando lo hacemos desde un punto de vista desde la amargura o desde la creencia de que todo en la vida vuelve. Pensando, es verdad que todo en la vida vuelve, karma, dharma, si se quiere pensar en estos términos. A lo que quiero ir con esto es que cuando estamos dando de más, con la expectativa consciente o inconsciente de que, bueno, yo doy todo ahora porque en algún momento me van a dar, ¿qué pasa cuando no te dan? ¿Qué pasa cuando no recibís esa compensación o esa retribución que esperás por todo lo que diste? Eso es un falso altruismo. Esa es una falsa entrega. Y eso es un drama de control en términos novelísticos, en términos de este libro, y es caer en la posición de víctima. Porque después de todo lo que diste, estás pasando factura. En fin, sigamos. Obviamente esto puede reflejarse mucho en las tensiones Sol-Luna, como vengo diciendo hace tiempo. Otro de los fragmentos, perdón, otro de los fragmentos dice lo siguiente, que es esto de la síntesis como propósito, ¿no? Su camino consiste en descubrir una verdad que sea una síntesis superior de lo que esas dos personas creían. Esas dos personas hace referencia a los padres. Toda su vida tendrá que ver con descubrir una espiritualidad que le permita crecer. Ese es el problema que sus padres no fueron capaces de conciliar y que le dejaron a usted. ¿Se entiende esto? Es decir, hay como una especie de frustración o deseo o de aspiración no concretada, por las razones que sean. En algunos casos probablemente sí. Probablemente se haya llegado a esa, los padres hayan llegado a esa, a esos objetivos que se planteaban. Pero en el momento del nacimiento de la persona, eso todavía estaba en proyecto. Y eso muchas veces, como les decía, se refleja en el proyecto sentido. Este mandato heredado, inconsciente, la proyección de las sombras de nuestros padres, de los deseos frustrados, etc. Entonces, esta síntesis es la de... Es la de... Un segundo. Ahí está. Esta síntesis del proyecto sentido es el proyecto sentido en acción, en integrar el sol y la luna para encontrar una espiritualidad que nos permita unir la libertad personal con un propósito mayor. ¿Se va entendiendo algo hasta ahora? Bueno, espero que sí. Vayan, de nuevo, vayan dejando ahí en comentarios lo que vayan pensando. Otro de los fragmentos que tiene que ver con el contexto de los dramas de control, bueno, esto ya lo mencioné en realidad, que tiene que ver con, lo repito igual, por las dudas. Las personas distantes crean interrogadores, digo bien, y los interrogadores hacen que la gente sea distante. Es así como se perpetúan los dramas de control. Pero recuerde, hay una tendencia a ver estos dramas en los demás y pensar que nosotros estamos exentos de esos mecanismos. Claramente no. Es muy fácil verlo afuera, pero no tan fácil verlo adentro, porque todo eso opera de manera automática, de manera inconsciente. Entonces, justamente los dramas de control son parte del proyecto sentido, que tienen que ver con estas expectativas de nuestros padres que nos van moldeando, como esta posición, luna, sol, luna, hasta que vamos de alguna forma trascendiendo todo esto. Entonces, como para ir cerrando ya casi, un segundito, ¿cuál es digamos, vamos a hacer una reflexión, ¿no? Vamos a hacer una reflexión que englobe todo, que haga una síntesis de esto que estuvimos hablando desde el punto de vista de la astrología y la psicogenealogía. Justamente acá la idea es profundizar un poquito en estos dos términos, en estos dos, no términos, sino en estas dos disciplinas, estas dos ramas del autoconocimiento, que nos permita conectar justamente los dramas y las visiones parentales, estas sombras proyectadas que tienen en nosotros y cómo conectamos todo esto con la carta natal. Y la idea es invitarlos a ustedes a la reflexión. Entonces, resumen de todo esto, los dramas de control que exponen acá en el libro están reflejados en, por ejemplo, en aspectos tensos entre el Sol y la Luna, por cuadraturas, por oposiciones, para la dinámica esta de interrogador o persona distante. En psicogenealogía
son parte. O sea, no es que sean parte, aclaro, no es que sean parte, sino que tienen una correlación o una analogía, guardan analogía con lo que podemos ver con el proyecto sentido, que son estos mandatos inconscientes heredados. En el caso del padre y la madre del protagonista, como dijimos, Sol en Sagitario, Luna en Piscis podrían ser, con una oposición o con una cuestión ahí muy fuerte de Saturno. También, entonces el protagonista podría ser un Sol en Sagitario, Luna en Piscis, cuadratura o algún tipo de tensión integral entre ellos y un Saturno también ahí involucrado. ¿Qué más? Bueno, vamos a imaginarnos, por ejemplo, imagina que tu Sol en Sagitario, supongamos, ¿no? Esto va a ser un ejemplo. Que tu Sol en Sagitario te empuja a explorar, pero tu Luna en Piscis te pide conectar con lo divino, con lo trascendental, con la empatía, con la compasión. Y esa cuadratura es parte de tu proyecto sentido. Las sombras de tus padres que debes integrar. En el caso de Will, por ejemplo, el otro personaje, podría ser un Sol en Virgo y una Luna en Piscis, en oposición, que une la fe, la fe o la espiritualidad, mejor dicho, con el perfeccionismo. Yo te pregunto a vos, ¿cuál es tu proyecto sentido? ¿Cómo podés relacionar? Si quieren, déjenme en comentarios, justamente, díganme Sol, Luna y algún aspecto tenso que tengan en su carta natal y cuáles creen ustedes que podrían ser sus proyectos sentidos desde este punto de vista integrado. Y también los invito, si quieren, por ejemplo, una persona deja su, digamos, su configuración astrológica básica, vamos a hablar Sol, Luna, como mucho Saturno y Júpiter, vamos a dejarlo ahí para no hacerlo demasiado grande. Dejan su propia hipótesis y también los invito a otros a que comenten sobre ellos. ¿Sí? ¿Qué les parece? O sea, comentar sobre los comentarios de otros. Esto de manera como lúdica, ¿ok? Sin pretender acertar necesariamente, sino de pensar de compartir, de reflexionar juntos. Entonces, cerrando, ahora sí, vamos a cerrar con esto. En este libro, la sexta revelación nos enseña a trascender estos dramas de control y a integrar las sombras de nuestros padres que bien podrían reflejarse en nuestra carta natal a través de nuestro sol y nuestra luna. Y esto nos puede permitir, nos puede dar una pauta o nos puede abrir la puerta a comprender cuál es nuestro proyecto sentido. ¿Cuál es la invitación ahora? Como le dije, dejar en comentarios lo que estén pensando. Lean la novena revelación, está bueno el libro, se lee y se lee rápido también. Reflexionen sobre su proyecto sentido, sobre lo que ustedes creen, porque hacer el proyecto sentido, acá lo ideal es que hagan consulta con alguien que se dedique a estas cosas, a bioenergética, bueno, no tanto bioenergética, sino psicogenealogía, mejor dicho. Conozco por lo menos 2 personas para recomendarles. Cualquier cosa también me preguntan y si les puedo pasar el dato por ahí, por los comentarios. Pero sobre todo pregúntense qué mandatos heredaron de sus padres, qué mandatos creen que heredaron de sus padres y cuáles son los dramas de control que ven en su familia, en su propia dinámica de comportamiento. ¿Cómo se refleja esto en el proyecto de vida, en el proyecto sentido de sus vidas? Gracias por estar hasta acá. Gracias por explorar las sombras de nuestros padres con esta sexta revelación de este libro. Así que nada, miren su sol, miren su luna, descubran su proyecto sentido y compartan cómo integran esas lecciones. Nos vamos a ver próximamente con otro episodio que tengo muchas cositas para compartir. Y una de ellas es... Voy a hacer un pequeño spoiler acá. Ya saben que estoy hablando mucho del diseño humano, que estoy interiorizándome. Y hay un punto que me pareció súper interesante que habla de que, según la perspectiva esta del diseño humano, la energía del nodo norte se despliega con la oposición Urano-Urano. Que, o casualidad, coincide con la famosa crisis de la mitad de la vida. Bueno, no es casual en realidad, pero no importa. Que
se llama la crisis de la mediana edad o crisis de la mitad de la vida, que es cuando tenemos esta oposición Urano-Urano. Pero yo fui más allá y dije, tiene que haber algo más. O sea, ¿cómo se relacionan el segundo retorno nodal del nodo norte? O sea, el despliegue del nodo norte es antes, es más o menos a los 37 años. ¿Cómo se relaciona esto con la oposición Urano-Urano y con algunos otros aspectos que hay antes y después? Como por ejemplo la famosa crisis de los 40 que sucede cuando tenemos a Plutón y Plutón en cuadratura y el retorno de Quirón que tenemos aproximadamente a los 49-51 años. Así que también dejen ahí en comentarios si les interesaría ese tema. Yo igual ya lo estoy desarrollando el contenido, así que espero que les haya entretenido, que les haya gustado, que les haya abierto el cerebro y nos vemos en la próxima. Chau.